Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. La clase de hoy vamos a continuar con las empresas intermediarias, es decir, con las agencias de viajes. Antes de continuar con el tema, quería recordar algunas cosas que habíamos desarrollado en nuestro último encuentro, como es el caso de la definición de agencias de viajes que da la Organización Mundial del Turismo. Recordemos que la habíamos desarrollado, la habíamos leído, ¿no? Tal y como se encuentra aquí, y la habíamos también explicado. También habíamos mencionado a Thomas Cook como el padre del turismo, y sobre todo pensando en que él fue quien abrió la primera agencia de viajes del mundo. Lo hizo en el año 1845, y esta agencia de viajes llevó por nombre Thomas Cook and Son. No quiero detenerme en Thomas Cook, ¿no? Es algo que ya habíamos hecho en su momento cuando estudiamos la evolución histórica del turismo, y lo habíamos mencionado a él, le habíamos dedicado, ¿no?, un tiempo importante a estudiar las acciones que él había hecho y cómo llegó a ser considerado entonces el padre del turismo y demás, ¿no? También continuamos la clase, ¿no?, con la introducción a lo que es la clasificación de las agencias de viajes. No habíamos desarrollado solamente el primer punto en este caso, ¿no? Habíamos dicho que las empresas intermediarias o estas agencias de viajes se clasifican según el tipo de mercado al cual apuntan, según el tipo de turismo. Hay otras tipologías también y hay otra clasificación que es un poco más amplia, pero nosotros este año vamos a desarrollar lo que estamos viendo aquí en pantalla, ¿sí? Es decir, las agencias de viajes según el mercado al cual apuntan, según el tipo de turismo, y dejaremos para un tercer momento otras tipologías que las vamos a englobar, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar mucho a esto. El último encuentro desarrollamos las agencias de viajes según el mercado al cual apuntan, y habíamos destacado a las agencias mayoristas, a las agencias minoristas, y habíamos visto también que en el mercado encontramos agencias que a su vez pueden ser mayoristas y minoristas, ¿sí? Pueden ser mayoristas o mayoristas minoristas. Hoy nos vamos a centrar en la clasificación, ¿sí?, de las agencias de viajes según el tipo de turismo, ¿no? De acuerdo al tipo de turismo, las agencias de viajes se clasifican en emisoras, en receptivas y en emisoras receptivas. Para que la tarea de ustedes sea más fácil, lo que van a ver a continuación son algunas definiciones. ¿Por qué digo para facilitarles la tarea? Porque les van a quedar en pantalla de manera tal que ustedes en algún momento puedan detener, ¿sí?, la grabación y volver a leer estas definiciones, o incluso copiarlas en sus carpetas y que las tengan allí más presentes. Vamos a empezar entonces con la primera, ¿sí? Según el tipo de turismo, vamos a entonces comenzar con las agencias de viaje emisoras. En este caso, por definición, las agencias de viaje emisoras son aquellas agencias que se encargan de vender paquetes turísticos, en este caso, para que sus clientes se desplacen desde su lugar de residencia hacia otras zonas geográficas diferentes a aquellas en donde se ubica la agencia de viajes que vende el paquete turístico y donde residen los turistas. Esta definición nosotros podemos explicarla, podemos retomar algunos conceptos que ya hemos visto también en algún momento, como es el caso de paquetes turísticos, ¿no? Recordemos que un paquete turístico engloba varios servicios, ¿no? 2 o más servicios turísticos, es decir, que podríamos hablar de un paquete como un conjunto de servicios turísticos que se ofrecen al turista, ¿no?, o al sujeto del turismo. En este caso, la definición menciona la palabra clientes, ¿sí? El cliente vendría a ser justamente el sujeto del turismo, el turista. Recuerden que este sujeto del turismo puede ser individual o puede ser grupal, ¿no? Aquí podríamos traer a colación un montón de palabras y conceptos y contenidos, ¿no?, que hemos desarrollado en el último tiempo y también hace unos años atrás. Es importante tener en cuenta que estos clientes, estos sujetos del turismo, estos turistas se desplazan desde su lugar de residencia, es decir, desde su entorno habitual. Recuerden que para hablar de esto, ¿no?, de acuerdo a lo que nosotros habíamos analizado y estudiado cuando vimos la definición de turismo que da la Organización Mundial del Turismo, tenemos que pensar en que el lugar de residencia, ¿sí?,
tiene también o lleva consigo también el entorno habitual de una persona. Es decir, que aquí tenemos que pensar no solamente en el lugar donde vive, donde reside la persona, sino también en todos aquellos lugares que son habituales, que la persona frecuenta. Es decir, que el turista o el sujeto, ¿sí?, del turismo, o el cliente en este caso, como lo menciona la definición, ¿sí?, aquellos lugares que estas personas frecuentan. ¿A qué voy con esto? Para nosotros, un lugar habitual es la escuela, ¿no? Nos encontramos en la escuela, es un lugar al cual habitualmente vamos, ¿no? Obviamente no en este momento, en el contexto en el cual nos encontramos, pero si no, estaríamos yendo siempre a la escuela, ¿no? Para nosotros es un lugar habitual, es un lugar frecuente. Lo mismo con, no sé si alguno de ustedes practica un deporte, en ese caso ese club, esa sociedad de fomento, ese lugar en el cual practican el deporte, ese también pasa a ser un entorno habitual, un lugar que frecuentan constantemente, o si siempre van a visitar un amigo, ¿no? Recordemos estos conceptos y este análisis que habíamos hecho cuando estudiamos, ¿no?, la definición de turismo que nos da la OMT, porque es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Estamos hablando en este caso de que estos clientes, estos sujetos del turismo, estos turistas se desplazan desde esos lugares que habitualmente frecuentan, desde esos lugares que son habituales, hacia otras zonas geográficas, ¿no? Zonas geográficas que son diferentes entonces al lugar donde viven, son lugares distintos con respecto al lugar en donde se encuentra esa agencia de viajes emisora, ¿sí? Y por el otro lado, bueno, la función principal que cumplen estas agencias, que tiene que ver con la venta entonces de los paquetes turísticos, ¿no? Tiene que ver con eso. Dentro de la clasificación según el tipo de turismo también encontramos a las agencias receptivas, ¿no? Por definición, las agencias receptivas son aquellas agencias de viajes en este caso, que se ocupan de recepcionar y atender en el lugar de destino a los turistas enviados por otras agencias de viajes situadas en diferentes puntos geográficos o que tomaron contacto directo con ellas. Vamos a ver de qué se trata esta definición, ¿no? De vuelta, estamos hablando de agencias de viajes que se ocupan, en este caso, de recepcionar y atender, es decir, de recibir, ¿sí? Reciben, ¿en dónde? En el lugar de destino, ¿no? Estas agencias se encuentran en el lugar de destino y reciben a turistas, ¿sí? Recepcionan a turistas, los atienden, ¿sí? Los acompañan, los asesoran, los guían, los conducen, tal vez por la ciudad, por ese lugar de destino, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una ciudad, pero por ese lugar de destino, ¿sí? A quienes recepcionan, a quienes atienden, de quienes se ocupan de los turistas, es decir, de los sujetos del turismo. Ahora bien, estos sujetos del turismo pueden haber sido enviados por otras agencias de viajes, es decir, en este caso por las anteriores que veíamos, ¿no? Por las agencias de viajes emisivas, o puede ser que estos, ¿sí?, estos pasajeros, estos turistas, estos sujetos del turismo, estos clientes, como se mencionaba anteriormente, puede ser que hayan llegado directamente ellos solos, ¿sí?, por sus propios medios, por su cuenta, al lugar de destino, y que al llegar a este lugar de destino tomen contacto, ¿sí?, o se contacten con estas agencias receptivas. Eso puede suceder también. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que las agencias receptivas se van a encargar de no solamente de recepcionar, atender, asesorar y acompañar a estos sujetos del turismo, a estos turistas, sino que también les van a ofrecer, ¿sí?, por ejemplo, la posibilidad de hacer actividades, de poder hacer excursiones en el lugar de destino, ¿no?, de acompañarlos en todo momento. Por ejemplo, ofrecerles el alojamiento, ofrecerles transporte si no lo tienen, ¿no? Podría ser el alquiler de un auto, u ofrecerles, ¿no?, llevar, traerlos, acompañarlos en algún ómnibus, en algún minibús, ¿no? O sea, pensar en los servicios gastronómicos, es decir, todos aquellos servicios que en estas últimas clases, ¿no?, estuvimos mencionando y estuvimos como en varias oportunidades, ¿no? Ya hablamos de ellos y dijimos que forman parte entonces de estos paquetes turísticos y de estos servicios que se ofrecen en los lugares de destino. ¿Qué es importante aquí entonces? Tener en cuenta que estas agencias receptivas recepcionan a personas que son enviadas por otras agencias de viajes, en este caso agencias emisivas, o también pueden recibir
personas, ¿sí? Recepcionarlas, recibir personas que llegan directamente al lugar de destino, siempre teniendo en cuenta lo que hablábamos anteriormente también, ¿no? En este caso, si hablamos del lugar de destino, nos estamos refiriendo a un lugar distinto al entorno habitual, a la residencia habitual, o de esos lugares que frecuentemente, digamos, frecuentamos, ¿no? Que frecuentemente estamos en ellos. En este caso también hay que tener en cuenta, a la hora de hablar de agencias de viajes receptivas, el lugar a donde se encuentran, ¿no? Algunos destinos turísticos no tienen una estacionalidad marcada, es decir, que reciben turistas todo el año, ¿sí? Durante todo el año se mantiene de forma constante un flujo de turismo, llegan constantemente. Tal vez son argentinos, tal vez son extranjeros, ¿no? Si pensamos en nuestro país, pero lo cierto es que todo el tiempo, ¿no? Están llegando turistas a esos destinos. Por lo general, estas agencias de viajes receptivas se sitúan en lugares en donde hay una cantidad de turistas importantes, ¿no? Y por lo general en lugares en donde, o en destinos turísticos en donde no hay una estacionalidad muy marcada. En cambio, los lugares en donde hay una estacionalidad muy marcada, por lo general allí son pocas las agencias o estas agencias receptivas, ¿no? Las que se establecen son muy pocas o a veces directamente no se establecen, ¿sí? No existe, no sea la presencia o la existencia de agencias receptivas. ¿Por qué? Porque por definición estamos diciendo, ¿no? Con este análisis que necesitamos que lleguen turistas al destino para poder recepcionar, atender, acompañar, asesorar, ¿no? Y todas estas palabras que veníamos diciendo, ¿no? Que veníamos mencionando. También es importante destacar que según el tipo de turismo hay agencias que son emisoras receptivas, es decir, en este caso estas agencias emisoras receptivas son aquellas agencias de viajes que prestan simultáneamente, ¿sí? Simultáneamente las funciones de una agencia emisora y de una agencia receptiva. Es decir que aquí se está dando la combinación de las dos anteriores, ¿sí? Hay agencias de viajes que de alguna manera así comercializan sus paquetes turísticos para que los turistas puedan llegar, ¿sí? Y puedan desenvolverse y estar y pasar una estancia agradable en el lugar de destino, pero también estas agencias a su vez se encuentran en lugares que de por sí son turísticos. Por ejemplo, ¿sí? Por mencionar algunos destinos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con agencias de viajes que son emisoras receptivas, ¿no? Se da la combinación de los dos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la puerta de entrada más grande con la que cuenta la República Argentina en cuanto al turismo, sobre todo al turismo internacional, ¿no? Es la puerta más grande de entrada, ¿sí? A la que llegan la mayor cantidad de turistas extranjeros, ¿sí? Entonces están recibiendo estos turistas, pero a la vez, ¿sí? También están no solamente a esos turistas que reciben, sino también a turistas nacionales, a residentes de la República Argentina, también están, ¿sí? Trazando, armando, diagramando sus paquetes turísticos para poder ofrecerle a personas que se dirijan a otros destinos, ¿sí? Es decir, que se dirijan a lugares distintos a la residencia o al entorno habitual, ¿sí? A modo de resumen, ¿sí? Y para de alguna manera retomar todo lo que hemos visto hoy, recordemos que hoy vimos, en cuanto a las empresas intermediarias, ¿no? Continuamos en este caso con la clasificación de las agencias de viajes, y en este caso vimos hoy la clasificación según el tipo de turismo. Es por eso que hablamos y estudiamos acerca de las agencias de viajes emisoras, de las agencias de viajes receptivas y de las agencias de viajes emisoras y receptivas, ¿sí? Recuerden que se puede dar la combinación de ambas, ¿sí? En cuanto a la clasificación que hemos visto anteriormente. Como actividad para el día de hoy, ¿sí? Les voy a pedir que se pongan en el lugar de un agente de viajes, de una agencia de viajes receptiva de Argentina, y que tracen un paquete turístico, ¿sí? Recordemos que a la hora de hablar de paquete turístico tenemos que pensar en un conjunto de servicios, ¿no? Que se ofrecen, es decir, siempre tenemos que pensar en dos o más servicios, ¿no? Puede ser el transporte, el alojamiento, la gastronomía, excursiones, actividades para poder, por ejemplo, desarrollar en el lugar, ¿no? O sea, les voy a pedir entonces que se pongan en el rol, que se pongan en el lugar de un agente de viajes
puntualmente de una agencia receptiva de Argentina, ¿no? Pensemos en aquellos turistas extranjeros que llegan al país, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pensemos en qué les podemos ofrecer, ¿no? Trazar un paquete turístico. Elijan en este caso un destino, el que ustedes, puede ser el que ustedes quieran, ¿sí? Elijan un destino y piensen entonces, busquen, pueden buscar también, pueden investigar, piensen en todo lo que podrían ofrecerle a esa persona para que haga, ¿no? Para que haga acá en Argentina, dónde hospedarse, cómo llegar, etcétera, ¿no? Les doy algunos ejemplos. Podrían elegir, por ejemplo, ¿no? Puerto Iguazú, que las cataratas, ¿no? El Parque Nacional Iguazú está ahí muy cerquita. Podrían elegir, por ejemplo, la ciudad de Calafate, ¿no? El glaciar Perito Moreno, que es un atractivo natural muy importante también de Argentina, se encuentra allí cerca. Podrían elegir la misma ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad de Mar del Plata, la ciudad de Salta, en fin. Hay un sinfín de destinos turísticos que podrían elegir de acá de Argentina para poder trazar sus paquetes, ¿no? O sea, les voy a dar un ejemplo un poco más preciso para que vean a dónde apunta la actividad y cómo ustedes deberían desarrollarla. En este caso yo lo que hice fue armar un cuadro, ¿sí? De esta misma forma ustedes pueden hacerlo y pueden presentarlo, en donde puse, ¿no? La palabra origen, destino, la palabra transporte, la palabra hospedaje, la palabra gastronomía y la palabra actividades, ¿sí? Eso es lo que tienen arriba como encabezado. Entonces, para el ejemplo que quiero darles, yo lo que elegí es un turista que viene desde España, ¿sí? Que como destino eligió Tigre, ¿sí? Elegí Tigre para darles el ejemplo porque es el lugar en donde viven todos ustedes, sea en la ciudad o en el delta, pero todos viven en Tigre y la misma escuela se encuentra en el partido o municipio de Tigre, ¿sí? Por eso lo elegí como destino para el ejemplo. ¿Cómo llegó desde España este turista, ¿sí? Este sujeto del turismo? Llegó a la Argentina en avión, ¿sí? ¿Cómo llegó este turista a Tigre? En este caso tomó el tren, ¿sí? Tomó el tren, la línea Mitre, el ramal Retiro Tigre, ¿sí? Es un ejemplo al que les estoy dando. ¿A dónde se hospeda este sujeto del turismo? Elegí el Hotel Agustín García, que se encuentra en la avenida Liniers, ¿sí? Es un hotel céntrico, está en el casco histórico de Tigre, ¿sí? Elegí en este caso 3 lugares, en cuanto a la gastronomía, 3 lugares que este turista podría visitar, ¿sí? La Habana, que se encuentra en el Puerto de Frutos, pensando en que tal vez puede desayunar o tomar una merienda mirando el río, y aparte conocer el Puerto de Frutos, pasear, ¿sí? Y demás. Vivanco, para poder almorzar o cenar, ¿sí? O Paco en Nordelta, ¿sí? En otro espacio de Tigre, saliendo un poco de la zona céntrica. Y en el caso de las actividades a desarrollar, a modo de ejemplo les presento 3, ustedes pueden buscar más o pueden escribir todas las que encuentren. Para este turista, ¿sí? Que viene desde España, elegí como actividad la visita al Puerto de Frutos, que puede ir a visitar, a recorrerlo. Elegí también un paseo por el Delta, podría ser el paseo por los 5 ríos o simplemente hacer un paseo corto en catamarán, y la visita al Museo de Arte Tigre, ¿sí? Esto se los puse a modo de ejemplo para que lo tengan presente, ¿no? Cómo deberían desarrollar esta actividad. Recuerden elegir un sujeto del turismo, de dónde viene, el destino que ustedes quieren ofrecer, ¿para qué? Para después poder completar entonces estas otras palabras, ¿no? Pensar en el transporte, pensar en el hospedaje, en la gastronomía y en las actividades a desarrollar en ese lugar de destino. Como siempre les digo, espero que su familia, que ustedes se encuentren bien y nos encontramos en la próxima clase. Chao.